Bien, hermanos, hoy, ya son las 6:13, vamos a leer el capítulo 8 del libro de Hechos, capítulo 8 del libro de Hechos. Hoy nos vamos a ocupar solamente de tres versículos, los versículos 1 al 3. Quiero decirles que la semana pasada terminamos el capítulo 7. Estuvimos básicamente jueves y viernes hablando del discurso de Esteban, lo que pudimos aprender de allí, de su personalidad, de su carácter, de su testimonio, de esa exposición magistral que hizo de los antepasados hebreos y cómo confrontó a sus juzgadores, y después de ser él el acusado, él terminó acusándolos a ellos, y esto lo condujo a una muerte, un martirio. Fue quizás el primer mártir de la iglesia. Y algo que estuve meditando esta madrugada con respecto a Esteban es que siempre entre los cristianos ha habido la duda o la pregunta: ¿qué pasa con los cristianos cuando morimos? ¿Vamos al cielo? ¿Quedamos en un estado, lo que llaman algunos, de un sueño perenne hasta que Cristo venga? Pero podemos notar por las palabras del mismo Esteban que estaba convencido que al morir él iría a la presencia del Señor, porque él dice: Señor, recibe mi espíritu. Él estaba convencido también de que al fallecer bajo esa lapidación, su cuerpo quedaría aquí, pero su espíritu, su alma, iría a la presencia del Señor. Eso lo meditaba y lo dejo como cierre de ese capítulo 7 que estuvimos estudiando. Ahora, en el capítulo 8, estos tres versículos nos hablan, nos presentan de una manera muy particular a quien se va a convertir en una persona extremadamente importante, no solo en el resto del libro de los Hechos, sino en todo el Nuevo Testamento. Y este hombre se llama Saulo de Tarso, que más adelante va a ser conocido como Pablo. Y vamos a leer estos tres versículos. Dice: y Saulo, y observen que el capítulo comienza con y Saulo. Es decir, si ustedes regresan al capítulo 7, ya Saulo es mencionado. Así que este y Saulo, este is funciona aquí como un conector para decirnos: este Saulo que mencioné en el capítulo 7, dice Lucas, ahora pasa a un protagonismo, por cierto, poco agradable, un protagonismo triste. ¿Ok? Dice: y Saulo consentía en su muerte. Esta frase lo que nos indica es que Saulo estaba de acuerdo, Saulo estaba agradado, Saulo también, aunque no tomó piedras, las hubiese tomado y también hubiese apedreado a Esteban sin ningún problema. Podríamos decir que Pablo aplaudía la muerte de Esteban. Estaba en profunda coincidencia, le satisfacía que un blasfemo como Esteban, y cuando digo un blasfemo lo digo desde la perspectiva fariseica, judía, religiosa de Pablo, hubiese muerto de esa manera. Él sintió satisfacción, pensó que estaba haciendo lo correcto. Y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Antes de seguir con esta parte, quisiera invitarlos, si pueden, moverse rapidito a primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 13 al 15, donde Pablo, y no Lucas, donde Pablo mismo habla del carácter de él antes de conocer a Cristo. Es decir, cuando Saulo dice consentía en su muerte, se quedó corto, y Pablo nos da más detalles de cuál era su carácter. En primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 15, el mismo Pablo se encarga de decirnos
¿Qué tipo de persona era él antes de conocer a Cristo? Observemos que él dice, habiendo yo, escribiéndole a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo se presenta como un blasfemo, como alguien que injuria, que levanta calumnias, que fue cómplice de los falsos testigos de Esteban y seguramente fue falso testigo de muchos cristianos a quienes persiguió. Y además de eso, dice que lo hizo en incredulidad, es decir, fue un impío, fue un incrédulo, fue alguien que se burlaba, rechazaba la verdad del Evangelio. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo no escatima en avergonzarse y sentirse, ah, y sentirse avergonzado de, de haber sido un enemigo del Evangelio. Entonces, luego que se nos dice qué tipo de persona era Saulo, la crueldad que habitaba en él, y no solamente la crueldad, una pasión, un celo, un interés profundo por acabar con esos hombres y mujeres que eran enemigos de el judaísmo al predicar a Jesucristo. Entonces dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hermanos, es importante para recordar el hilo histórico. Acuérdense que el libro de los Hechos es un libro que nos da una cronología de cómo era la iglesia de la época y lo que estaba pasando. Hasta este momento, el perímetro en el que el cristianismo funcionaba y alcanzaba grandes prodigios, señales, influencias, era Jerusalén y sus alrededores. Jerusalén era el epicentro de lo que estaba sucediendo. Y estamos hablando quizás que habían transcurrido unos 4, 5, 6 años cuando máximo de Pentecostés. Ahora, el Señor Jesucristo, quien había dicho, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. El mismo Señor aclaró que ese iba a ser el epicentro. ¿Ok? Me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en Judea, me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo indica que los apóstoles y los creyentes estaban allí en Jerusalén perseguidos bajo situaciones difíciles económicas, de mucha carencia, pero sin embargo se habían quedado, vamos a decir, en forma cómoda en su ambiente judaico, en su ciudad, en el sistema con el que ellos estaban acostumbrados. A veces las iglesias y a veces los creyentes nos acomodamos, nos sentimos cómodos, no queremos salir de nuestra zona de confort. Llamamos para evangelizar y van dos o tres. Llamamos para orar y van dos o tres. Llamamos para hacer cosas que van en función de predicar el evangelio, de extender el reino y pocas veces conseguimos respaldo. No así cuando llamamos para actividades más divertidas o actividades más coloridas. Casi siempre encontramos mayor respuesta cuando son actividades o proyectos más entretenidos. Pero cuando se trata de predicar el Evangelio y pagar el precio de lo que significa ser un discípulo, cuesta encontrar apoyo. Y a veces el Señor tiene que empujarnos, darnos un empujoncito para que nos animemos a hacer algo. Y todo indica que uno de los instrumentos que Dios usó para que se cumpliera su palabra, me seréis testigo en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último en la tierra, fue la persecución. La iglesia empezó a ser esparcida, dice allí,
por las tierras de Judea y de Samaria. Así que yo me atrevería a decir que el Señor quizás dijo, ¿no quieren salir? Bueno, vamos a ayudarlos un poquito. Y la persecución los llevó a ser esparcidos. Pero dice, salvo los apóstoles. Los apóstoles, eh, como piedra fundacional de la iglesia, como líderes fundacionales de la iglesia, se quedaron en el cuartel general para seguir dirigiendo, enseñando, promocionando. Recordemos que para este momento ya son los líderes de la iglesia, pero se ha esparcido ese liderazgo a través del discipulado y ya hay hombres y mujeres capacitados para seguir predicando el evangelio a donde quiera que vayan, precisamente por el trabajo apostólico. Y el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hermanos, este versículo nos ayuda a entender que esta descripción de Pablo, esta descripción de la persecución, cronológicamente está ocurriendo en el mismo momento que le está pasando a Esteban su lapidación y su muerte. Es decir, aunque Esteban fue el receptáculo, la víctima física, material de este odio visceral de los judíos a través de la lapidación, este odio y esta persecución y esta crueldad estaba extendida hacia todo el pueblo que se identificara con Cristo. Y dice el versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia. Y observen esto, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Yo no creo exagerar cuando digo que lo que hizo Pablo me recuerda mucho a lo que hizo el nazismo con los judíos en Alemania y en Europa, donde la persecución, la crueldad de quienes se creían superiores y con el derecho de acabar con la vida de quienes creían inferiores, los llevaban a hacer desmanes, abusos, no importarles ni la dignidad ni la humanidad de esas personas, porque realmente su odio, su superioridad, en este caso de tipo religiosa, les hacía pensar que quienes no estaban con ellos y quienes eran enemigos del judaísmo, eran dignos de ser tratados de esa manera. Así que esta expresión de que Saulo asolaba la iglesia y que iba casa por casa a sacar por el pelo, vamos a llamarlo así, a arrastrar a los cristianos, dice que los arrastraba. Sí, esta expresión arrastraba no es exagerada, literalmente los arrastraban, los llevaban a la fuerza. Y observen que hasta este momento, este tipo de actitud violenta, de llevar a la cárcel, se había manifestado con los apóstoles. Ahora esto se ha generalizado en toda la iglesia. Así que el cuadro que nos dibuja Lucas en estos primeros tres capítulos de Hechos contrasta mucho con una persecución un poquito más disimulada que habíamos visto hasta este capítulo, hasta el capítulo 7. Es decir, pareciera que en el capítulo 8 hay como que un aumento desmedido de la persecución para que se cumpliese la escritura cuando Jesús le profetizó a sus discípulos y a sus apóstoles: por mi causa seréis perseguidos. Por mi causa tendréis que sufrir y tendréis que pagar el precio. Y se cumple lo que más adelante Pedro ratifica en su carta cuando dice: a vosotros os es dado no solamente el derecho, el beneficio de ser salvos y de ser hijos de Dios, sino que también por ser discípulos también os es dado el derecho de sufrir por el Evangelio, de padecer por el Evangelio.
Y yo le decía a un hermano el sábado que tuve una consulta pastoral con él, que Jesús nunca, nunca nos ocultó el precio de seguirlo a él. Jesús fue muy claro, muy enfático, nos habló de su amor, nos habló del reino de los cielos, nos habló de la posibilidad de ir a la presencia del Padre, pero nos habló también de que al venir al Evangelio, al venir y adosarnos, sumarnos al ejército de hombres y mujeres que creen en Cristo, también tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, a sufrir aflicciones, a sufrir por causa del Evangelio. Eso nunca el Señor Jesús lo ocultó. Son las 6:29. Hemos visto quién es Pablo o Saulo de Tarso, todavía no es Pablo, luego se va a convertir en él. Y, y esto es importante tenerlo en mente para que podamos entender después la magnitud de la conversión de Saulo. Pero puedo darle a ustedes, si lo desean, la oportunidad de decirnos algo antes de despedirnos. ¿Algo que agregar, algo que preguntar? Bueno, Bueno, pastor, Vamos a darle oportunidad a Bexeba y luego a Mariela. eh, podemos aprender a través de esta palabra que las dificultades a veces nos llevan a crecer espiritualmente amén. y nos llevan también a que el Evangelio se expanda, porque estamos generalmente, nos gusta estar en una zona de confort, pero ahí aprendemos que a pesar de que ellos se dispersaron, porque estaban siendo perseguidos. El Señor permite a través de esa dificultad que la palabra del reino se expanda y el Evangelio pueda entrar en otros lugares. Y a veces, por ejemplo, con esta situación de Venezuela hemos aprendido que tenemos que salir de esa zona de confort, que tenemos que ir y anunciar el reino porque el tiempo se agota y esto ha traído despertar. A veces las dificultades nos llevan a un despertar y permita a Dios Todopoderoso que eso no se quede allí, que eso sea un trabajo de la iglesia, de llevar el mensaje a pesar de las adversidades y de todo lo que si podamos experimentar, pues podamos salir de esa zona de confort y podamos predicar la palabra. Bien, bien. Buen ejemplo el de Venezuela. Mariela Romero y Amén. terminamos Amén. con Mariela Sí, Salazar. sí, sí, ciertamente, ciertamente. En ese tiempo lo que parecía una derrota, ¿verdad? Fue el comienzo de una nueva etapa. Asimismo, pienso como la hermana Vera, ¿ok? Ujú. El Señor no permite las cosas porque sí y ya, siempre hay un propósito divino. Entonces, cuando confiamos en la soberanía de Dios, descubrimos que el Señor puede convertir nuestras mayores pruebas y tragedias, ¿verdad?, en instrumentos poderosos para cumplir su propósito. Yo lo creo firmemente. Amén. Sí, antes de dar la oportunidad a Mariela Salazar, gracias Mariela, siempre el Señor, y lo dice la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Y el Señor, cuando estamos en esa zona de confort, utiliza la prueba, utiliza las circunstancias difíciles para que nos despertemos. No es casualidad que en los países donde hay mayor persecución contra el cristianismo es donde también hay mayor crecimiento, es donde también hay los mayores avivamientos porque la gente en medio de esa persecución consigue esperanza de vida en Cristo Jesús. Terminamos con Mariela Salazar que quería decir algo. Bueno, coincido con mis hermanas, ¿verdad? Que el Señor se glorifica una vez más. Han conseguido personas después de, porque se dice que de 3 a 5 días sobreviven sin agua y han sobrevivido más. Y todas ellas hay un factor común. Siempre le pedían mucho a Dios. Y como dice la palabra, la vida es un vapor, ¿no? Entonces las personas están reflexionando porque consiguieron sobres que para las vacaciones, un muchacho estaba guardando unas gomas y se la pusieron ya muerto. O sea,
tenemos que recordar que la vida es un vapor y no malgastar nuestro tiempo en tonterías, peleando o por cosas vanas. Así es, así es. Bueno, hermano, mañana vamos a ver qué resultado trajo como consecuencia esta persecución y cuál es la respuesta de los cristianos perseguidos ante la persecución, y el resultado de eso lo vamos a ver a partir de mañana. Son las 6:33. Gracias por estar allí. Feliz día y que tengan un maravilloso lunes. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao.